A humilieu de solicitudes sobre la Iglesia y el Estado en Francia y sus enemigos conspiradores. Papa León XIII, 1892. A nuestros venerables hermanos los arzobispos, obispos, clérigos y fieles de Francia. A los obispos y fieles de Francia. En medio de los cuidados de la Iglesia Universal, muchas veces, en el curso de nuestro pontificado, hemos tenido el placer de dar testimonio de nuestro afecto por Francia y su noble pueblo, y en una de nuestras encíclicas, todavía en la memoria de todos, hemos tratado solemnemente de expresar los sentimientos más íntimos de nuestra alma sobre este tema. Es precisamente este cariño el que nos ha llevado a mirar con profundo interés y luego a girar en nuestra mente la sucesión de acontecimientos, a veces tristes, a veces consoladores, que, en los últimos años, se han producido en medio de ustedes. 2. Nuevamente, en la actualidad, al contemplar las profundidades de la vasta conspiración que ciertos hombres han formado para la aniquilación del cristianismo en Francia y la animosidad con la que persiguen la realización de su designio, pisoteando las nociones más elementales de libertad y justicia para el sentimiento de la mayor parte de la nación, y de respeto por los derechos inalienables de la Iglesia Católica, ¿cómo podemos sino sentirnos golpeados por el dolor más profundo? Y cuando contemplamos, una tras otra, las nefastas consecuencias de estos ataques pecaminosos que conspiran para arruinar la moral, la religión y hasta los intereses políticos, sabiamente entendidos, como se expresan la amargura que nos abruma y las aprensiones que nos acosan. 3. Por otro lado, nos sentimos muy consolados cuando vemos a este mismo pueblo francés aumentar su celo y afecto por la Santa Sede en la medida en que esa sede es abandonada, más bien diríamos que está en guerra en la tierra. Movidos por sentimientos profundamente religiosos y patrióticos, representantes de todas las clases sociales han venido repetidas veces a nosotros desde Francia, felices de ayudar a la Iglesia en sus incesantes necesidades y deseosos de pedirnos luz y consejo, para estar seguros de que en medio de las tribulaciones actuales, de ninguna manera se desviarían de las enseñanzas de la cabeza de los fieles. Y nosotros, a nuestro turno, ya sea por escrito o de boca en boca, hemos dicho abiertamente a nuestros hijos lo que tenían derecho a exigir a su padre y, lejos de desanimarlos. 4. Ahora consideramos oportuno, no, incluso necesario, una vez más alzar nuestra voz suplicando aún más fervientemente, no diremos solo católicos, sino todos franceses honrados e inteligentes, que ignoren por completo todos los gérmenes de la contienda política para dedicar sus esfuerzos únicamente para la pacificación de su país. Todos comprenden el valor de esta pacificación, todos continúan deseándolo cada vez más. Y nosotros, que lo anhelamos más que nadie, ya que representamos en la tierra al Dios de paz, exhortamos con estas cartas presentes a todas las almas justas, todos los corazones generosos, a que nos ayuden a hacerlo estable y fecundo. 5. En primer lugar, tomemos como punto de partida una verdad conocida, admitida por todos los hombres de buen sentido y proclamada en voz alta por la historia de todos los pueblos, a saber, que la religión, y solo la religión, pueden crear el vínculo social, que solo él mantiene la paz de una nación sobre una base sólida. Cuando diferentes familias, sin renunciar a los derechos y deberes de la sociedad doméstica, se unen bajo la inspiración de la naturaleza, para constituirse en miembros de otro círculo familiar más amplio llamado sociedad civil, su objeto no es solo encontrar en él los medios para proveer su bienestar material, pero, sobre todo, para sacar de allí la bendición de la mejora moral. De lo contrario, la sociedad se elevaría poco por encima del nivel de una agregación de seres desprovistos de razón y cuya vida entera consistiría en la satisfacción de los instintos sensuales. Además. 6. Ahora bien, la moral, en el hombre, por el mero hecho de que establezca la armonía entre tantos derechos y deberes disímiles, ya que entra como elemento en todo acto humano, supone necesariamente a Dios, y con Dios, la religión, ese vínculo sagrado, cuyo privilegio es unir, antes que todos los demás vínculos, el hombre a Dios. En efecto, la idea de moral significa, ante todo, un orden de dependencia respecto a la verdad que es la luz del espíritu, en cuanto al bien objeto de la voluntad, y sin verdad y bien no hay moralidad digna de ese nombre. ¿Y cuál es la verdad principal y esencial, aquella de la que se deriva toda verdad? Es Dios. Entonces, ¿cuál es el bien supremo del que proceden todos los demás bienes? Dios. Finalmente, ¿quién es el creador y guardián de nuestra razón, nuestra voluntad, todo nuestro ser, así como el fin de nuestra vida? Dios, siempre Dios. Porque, por tanto, la religión es la expresión interior y exterior de la dependencia que, en justicia, debemos a Dios. Sigue una grave obligación. Todos los ciudadanos están obligados a unirse para mantener en la nación el verdadero sentimiento religioso, y defenderlo en caso de necesidad, si es que alguna vez, a pesar de las protestas de la naturaleza y de la historia, una escuela atea debe emprender el destierro de Dios de la sociedad, aniquilando así seguramente el sentido moral incluso en el fondo de la conciencia humana. Entre los hombres que no han perdido toda noción de integridad, no puede existir diferencia de opinión sobre este punto. Y para defenderlo en caso de necesidad, si es que alguna vez, a pesar de las protestas de la naturaleza y de la historia, una escuela atea debería proponerse desterrar a Dios de la sociedad, aniquilando así seguramente el sentido moral incluso en lo más profundo de la conciencia humana. Entre los hombres que no han perdido toda noción de integridad, no puede existir diferencia de opinión sobre este punto. Y para defenderlo en caso de necesidad, si es que alguna vez, a pesar de las protestas de la naturaleza y de la historia,
Una escuela atea debería proponerse desterrar a Dios de la sociedad, aniquilando así seguramente el sentido moral incluso en lo más profundo de la conciencia humana. Entre los hombres que no han perdido toda noción de integridad, no puede existir diferencia de opinión sobre este punto. 7. En los católicos franceses el sentimiento religioso debería ser aún más profundo y más universal porque tienen la felicidad de pertenecer a la verdadera religión. Sí, en efecto, las creencias religiosas fueron, siempre y en todas partes, dadas como base de la moralidad de las acciones humanas y la existencia de toda sociedad bien ordenada. Es evidente que la religión católica, por el mero hecho de ser la verdadera Iglesia de Jesucristo, posee, más que ningún otro, la eficacia requerida para la regulación de la vida en la sociedad y en el individuo. Tendría un ejemplo brillante de esto. Francia misma proporciona lo mismo. A medida que Francia progresaba en la fe cristiana, se veía que se elevaba gradualmente hasta la grandeza moral que alcanzó como potencia política y militar. A la generosidad natural de su corazón vino la caridad cristiana y añadió una fuente abundante de nueva energía. Su maravillosa actividad recibió un impulso aún mayor del contacto con la luz que guía y es prenda de la constancia, la fe cristiana, que, de la mano de Francia, trazó páginas tan gloriosas en la historia de la humanidad. Y aún hoy, nos sigue su fe añadiendo nuevas glorias a las del pasado. Contemplamos Francia, inagotable en su genio y recursos, multiplicando las obras de caridad en casa, admiramos sus empresas en tierras extranjeras donde, por medio de su oro y el trabajo de sus misioneros que trabajan incluso al precio de su sangre, al mismo tiempo propaga su propia fama y los beneficios de la religión católica. Ningún francés, cualesquiera que sean sus convicciones en otros aspectos, se atrevería a renunciar a una gloria como esta. 8. Ahora bien, la historia de una nación revela de manera incontestable el elemento generador y preservador de su grandeza moral, y si este elemento alguna vez faltara, ni la sobreabundancia de oro ni siquiera la fuerza de las armas podrían salvarla de la decadencia moral y quizás de la muerte. ¿Quién, pues, comprende que para todos los franceses que profesan la religión católica la gran preocupación debe ser asegurar su conservación, y eso con mayor devoción ya que en medio de ellos las sectas están haciendo del cristianismo un objeto de implacable hostilidad? Por lo tanto, sobre esta base, no pueden permitirse ni indolencia de acción ni divisiones partidistas. Uno hablaría de una cobardía indigna de un cristiano, el otro provocaría una debilidad desastrosa. 9. Y ahora, antes de seguir adelante, hay que señalar una calumnia hábilmente circulada que hace las más odiosas imputaciones contra los católicos, e incluso contra la misma Santa Sede. Se sostiene que ese vigor de acción inculcado en los católicos para la defensa de su fe tiene por motivo secreto mucho menos la salvaguarda de sus intereses religiosos que la ambición de asegurar a la Iglesia el dominio político sobre el Estado. Verdaderamente este es el renacimiento de una calumnia muy antigua, ya que su invención pertenece a los primeros enemigos del cristianismo. No se formuló en primer lugar contra la persona adorable del Redentor. Sí, cuando iluminó las almas con su predicación y alivió los sufrimientos corporales o espirituales de los desafortunados con los tesoros de su divina generosidad, fue acusado de tener fines políticos a la vista. Hemos encontrado a este hombre pervirtiendo nuestra nación, prohibiendo dar tributo al César y diciendo que él es el Cristo, el Rey. 1. Si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Porque cualquiera que se proclama rey, contra César habla. No tenemos más rey que César. 2. 10. Fueron estas calumnias amenazadoras las que llevaron a Pilato a la sentencia de muerte contra aquel a quien había declarado inocente repetidamente. Y los autores de estas mentiras, o de otras de igual fuerza, no omitieron nada que pudiera ayudar a sus emisarios a propagarlas por todas partes, y así San Justino, mártir, reprendió a los judíos de su tiempo, lejos de arrepentirse cuando se enteró de su resurrección de entre los muertos, envió a Jerusalén a hombres escogidos astutamente para anunciar que se había iniciado una herejía y una secta impía por cierto seductor llamado Jesús de Galilea. 3. 11. Al difamar tan audazmente al cristianismo, sus enemigos saben bien lo que hicieron. Su plan era levantar contra su propagación un adversario formidable, el Imperio Romano. La calumnia avanzó, y en su credulidad los paganos llamaron a los primeros cristianos criaturas inútiles, ciudadanos peligrosos, faccionistas, enemigos del imperio y los emperadores. 4. Pero en vano hicieron los apologistas del cristianismo por sus escritos, y los cristianos por su espléndida conducta, esforzarse por demostrar el absurdo y la criminalidad de estas calificaciones, no fueron tenidas en cuenta. Su mismo nombre equivalía a una declaración de guerra, y los cristianos, por el mero hecho de serlo, y por ninguna otra razón, se vieron obligados a elegir entre la apostasía y el martirio, sin que se les permitiera otra alternativa. Durante los siglos siguientes, los mismos agravios y la misma severidad prevalecieron en mayor o menor medida, siempre que los gobiernos se mostraban irrazonablemente celosos de su poder y maliciosamente dispuestos contra la Iglesia. Nunca dejaron de llamar la atención pública sobre la pretendida invasión de la Iglesia al Estado, a fin de otorgar al Estado algún derecho aparente de atacar violentamente la religión católica. 12. Hemos recordado expresamente algunas características del pasado para que los católicos no se desanimen por el presente. En esencia, la lucha es siempre la misma. Jesucristo está siempre expuesto a las contradicciones del mundo, y los enemigos modernos del cristianismo utilizan siempre los mismos medios, medios antiguos en principio y apenas modificados en su forma, pero los mismos medios de defensa también están claramente indicados a los cristianos de hoy por nuestros apologistas, nuestros médicos y nuestros mártires.
Lo que han hecho nos corresponde a nosotros hacerlo a nuestro turno. Por tanto, pongamos por encima de todo la gloria de Dios y de su Iglesia, trabajemos por ella con una asiduidad a la vez constante y eficaz, y dejemos todo cuidado del éxito a Jesucristo, quien nos dice, en el mundo tendréis angustia, pero tenéis confianza, yo he vencido al mundo. 5. 13. Para lograrlo ya hemos señalado que es necesaria una gran unión, y para que se realice es indispensable que se abandone toda preocupación capaz de disminuir su fuerza y eficacia. Aquí nos proponemos aludir principalmente a las diferencias políticas entre los franceses con respecto a la República actual, cuestión que trataríamos con la claridad que exige la gravedad del tema, comenzando por los principios y descendiendo de allí a los resultados prácticos. 14. Varios gobiernos políticos se han sucedido en Francia durante el último siglo, cada uno con su propia forma distintiva, el imperio, la monarquía y la república. Al entregarse a abstracciones, se podría concluir finalmente cuál es la mejor de estas formas, consideradas en sí mismas, y en verdad se puede afirmar que cada uno de ellos es bueno, siempre que conduzca directamente a su fin, es decir, al bien común para el que se constituye la autoridad social, y, finalmente, se puede agregar que, desde un punto de vista relativo, tal o cual forma de gobierno puede ser preferible por estar mejor adaptada al carácter y costumbres de tal o cual nación. En este orden de ideas especulativas, los católicos, como todos los demás ciudadanos, son libres de preferir una forma de gobierno a otra precisamente porque ninguna de estas formas sociales se opone, en sí misma, a los principios de la sana razón ni a las máximas de la doctrina cristiana. Lo que justifica sobradamente la sabiduría de la Iglesia es que en sus relaciones con los poderes políticos hace abstracción de las formas que los diferencian y trata con ellos de los grandes intereses religiosos de las naciones, sabiendo que el suyo es el deber de asumir su tutela por encima de todas las demás intereses. Nuestras encíclicas precedentes ya han expuesto estos principios, pero sin embargo era necesario recordarlos para el desarrollo del tema que nos ocupa hoy. Lo que justifica sobradamente la sabiduría de la Iglesia es que en sus relaciones con los poderes políticos hace abstracción de las formas que los diferencian y trata con ellos de los grandes intereses religiosos de las naciones, sabiendo que el suyo es el deber de asumir su tutela por encima de todas las demás intereses. Nuestras encíclicas precedentes ya han expuesto estos principios, pero sin embargo era necesario recordarlos para el desarrollo del tema que nos ocupa hoy. Lo que justifica sobradamente la sabiduría de la Iglesia es que en sus relaciones con los poderes políticos hace abstracción de las formas que los diferencian y trata con ellos de los grandes intereses religiosos de las naciones, sabiendo que el suyo es el deber de asumir su tutela por encima de todas las demás intereses. Nuestras encíclicas precedentes ya han expuesto estos principios, pero sin embargo era necesario recordarlos para el desarrollo del tema que nos ocupa hoy. 15. Al descender del dominio de las abstracciones al de los hechos, debemos tener cuidado de negar los principios recién establecidos, permanecen fijos. Sin embargo, al encarnarse en los hechos, se reviste de un carácter contingente, determinado por el centro en el que se produce su aplicación. Dicho de otro modo, si toda forma política es buena por sí misma y puede aplicarse al gobierno de las naciones, el hecho sigue siendo que el poder político no se encuentra en todas las naciones bajo la misma forma, cada uno tiene el suyo. Esta forma surge de una combinación de circunstancias históricas o nacionales, aunque siempre humanas, que, en una nación, dan lugar a sus leyes tradicionales e incluso fundamentales, y por ellas se determina la forma particular de gobierno, base de transmisión del poder supremo. 16. Sería inútil recordar que todos los individuos están obligados a aceptar estos gobiernos y no intentar derrocarlos o cambiar su forma. De ahí que la Iglesia, guardiana de la más verdadera y suprema idea de soberanía política, por haberla derivado de Dios, siempre ha condenado a los hombres que se rebelaron contra la autoridad legítima y desaprobaron sus doctrinas. Y eso también en el mismo momento en que los custodios del poder lo utilizaron contra ella, privándose así del mayor apoyo dado a su autoridad y de los medios eficaces para obtener del pueblo la obediencia a sus leyes. Y a propósito de este tema, no podemos poner demasiado énfasis en los preceptos dados a los primeros cristianos por el príncipe de los apóstoles en medio de las persecuciones: honrad a todos, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. 6, y las de San Pablo: deseo, por tanto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en alta posición, para que podamos dirigir una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y castidad. Porque esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador. 7. 17. Sin embargo, aquí debe observarse con atención que cualquiera que sea la forma del poder civil en una nación, no puede considerarse tan definitivo como para tener el derecho a permanecer inmutable, aunque tal fue la intención de quienes, en un principio, lo determinó. Solo la Iglesia de Jesucristo ha podido preservar, y seguramente preservará hasta la consumación del tiempo, su forma de gobierno. Fundada por aquel que fue, que es y que será para siempre. 8, ha recibido de él, desde su origen mismo, todo lo que necesita para llevar a cabo su misión divina a través del océano cambiante de los asuntos humanos. Y, lejos de querer transformar su constitución esencial, no tiene el poder ni siquiera de renunciar a las condiciones de verdadera libertad e independencia soberana que la providencia le ha dotado en el interés general de las almas. Pero, en lo que respecta a las sociedades puramente humanas,
es un hecho histórico a menudo repetido que el tiempo, ese gran transformador de todas las cosas aquí abajo, opera grandes cambios en sus instituciones políticas. En algunas ocasiones se limita a modificar algo en la forma del gobierno establecido, o, de nuevo, llegará a sustituir las primitivas por otras formas totalmente diferentes, incluso en lo que respecta al modo de transmitir el poder soberano. 18. ¿Y cómo se producen estos cambios políticos de los que hablamos? A veces siguen a crisis violentas, con demasiada frecuencia de carácter sangriento, en medio de las cuales los gobiernos preexistentes desaparecen por completo, entonces la anarquía domina, y pronto el orden público es sacudido hasta sus cimientos y finalmente derrocado. A partir de ese momento, una necesidad social se impone a la nación, debe proveerse sin demora. No es su privilegio, o, mejor aún, su deber, defenderse de un estado de cosas que le preocupa tan profundamente y restablecer la paz pública en la tranquilidad del orden. Ahora bien, esta necesidad social justifica la creación y la existencia de nuevos gobiernos, cualquiera que sea su forma, ya que, en la hipótesis que razonamos, estos nuevos gobiernos son un requisito para el orden público, todo orden público es imposible sin un gobierno. De ahí se sigue que, en coyunturas similares, toda la novedad se limita a la forma política del poder civil, y su modo de transmisión, no afecta en modo alguno al poder considerado en sí mismo. Este sigue siendo inmutable y digno de respeto, ya que, considerado en su naturaleza, se constituye para proveer al bien común, fin supremo que da origen a la sociedad humana. Dicho de otra manera, en todas las hipótesis, el poder civil, considerado como tal, es de Dios, siempre de Dios, porque no hay poder sino de Dios. 9. Pues, considerada en su naturaleza, se constituye para proveer al bien común, fin supremo que da origen a la sociedad humana. Dicho de otra manera, en todas las hipótesis, el poder civil, considerado como tal, es de Dios, siempre de Dios, porque no hay poder sino de Dios. 9. Pues, considerada en su naturaleza, se constituye para proveer al bien común, fin supremo que da origen a la sociedad humana. Dicho de otra manera, en todas las hipótesis, el poder civil, considerado como tal, es de Dios, siempre de Dios, porque no hay poder sino de Dios. 9. 19. En consecuencia, cuando se constituyen nuevos gobiernos que representan este poder inmutable, su aceptación no solo es permisible sino incluso obligatoria, siendo impuesta por la necesidad del bien social que los ha hecho y que los sustenta. Esto es tanto más imperativo porque una insurrección despierta el odio entre los ciudadanos, provoca una guerra civil y puede llevar a una nación al caos y la anarquía, y este gran deber de respeto y dependencia perdurará mientras lo exijan las exigencias del bien común. Ella, ya que este bien es, después de Dios, la primera y última ley en la sociedad. 20. Así, la sabiduría de la Iglesia se explica en el mantenimiento de sus relaciones con los numerosos gobiernos que se han sucedido en Francia en menos de un siglo, provocando cada cambio conmociones violentas. Tal línea de conducta sería la más segura y más saludable para todos los franceses en sus relaciones civiles con la República, que es el gobierno real de su nación. Lejos de ellos alentar las disensiones políticas que los dividen, todos sus esfuerzos deben combinarse para preservar y elevar la grandeza moral de su tierra natal. 21. Pero se presenta una dificultad. Esta república, se dice, está animada por sentimientos tan anticristianos que los hombres honestos, los católicos en particular, no podrían aceptarla conscientemente. Esto, más que nada, ha dado lugar a disensiones, y de hecho las ha agravado. Estas lamentables diferencias se habrían evitado si se hubiera tenido cuidadosamente en cuenta la considerable distinción entre poder constituido y legislación. Tanto la legislación se diferencia del poder político y su forma, que bajo un sistema de gobierno excelente en forma, la legislación podría ser detestable, mientras que todo lo contrario en un régimen de forma más imperfecta, se podría encontrar una legislación excelente. Fue una tarea fácil probar esta verdad, la historia en la mano, pero ¿de qué serviría? Todos están convencidos de ello. ¿Y quién mejor que la Iglesia está en condiciones de saberlo, ella que se ha esforzado por mantener relaciones habituales con todos los gobiernos políticos? Seguramente ella, mejor que cualquier otra potencia, pudo decir el consuelo o el dolor que le ocasionan las leyes de los diversos gobiernos por los que las naciones han sido gobernadas desde el Imperio Romano hasta el presente. 22. Si la distinción que se acaba de establecer tiene su mayor importancia, también es manifiestamente razonable, la legislación es obra de hombres investidos de poder y que, de hecho, gobiernan la nación, por tanto, se sigue que, prácticamente, la calidad de las leyes depende más de la calidad de estos hombres que del poder. Las leyes serán buenas o malas según la medida en que la mente de los legisladores esté imbuida de buenos o malos principios y se deje guiar por la prudencia política o por la pasión. 23. Que hace varios años diferentes actos legislativos importantes en Francia procedían de una tendencia hostil a la religión y, por tanto, a los intereses de la nación, es admitido por todos y lamentablemente confirmado por la prueba de los hechos. Nosotros mismos, en obediencia a un deber sagrado, hicimos un llamado ferviente al que estaba entonces al frente de la República, pero estas tendencias continuaron existiendo, el mal crecía, y no era de extrañar que los miembros del episcopado francés elegidos por el Espíritu Santo para gobernar sus respectivas iglesias ilustres hubieran considerado incluso recientemente una obligación expresar públicamente su dolor por la situación en Francia en respecto a la religión católica. Pobre Francia.
Solo Dios puede medir el abismo del mal en el que se hundirá si esta legislación, en lugar de mejorar. 24. Y aquí está precisamente el terreno sobre el cual, dejando de lado las disensiones políticas, los hombres rectos deben unirse para combatir, por todos los medios legítimos y honestos, estos abusos progresivos de la legislación. El respeto debido al poder constituido no puede prohibir esto, el respeto y la obediencia ilimitados no se pueden ceder a todas las medidas legislativas, de cualquier tipo, promulgadas por este mismo poder. No se olvide que la ley es un precepto ordenado según la razón y promulgado para el bien de la comunidad por quienes, para ello, han sido confiados del poder. Por consiguiente, los puntos de la legislación que son hostiles a la religión y a Dios nunca deben aprobarse, al contrario, es un deber desaprobarlos. Fue esto lo que San Agustín, el gran obispo de Hipona, destacó con tanta fuerza en su elocuente razonamiento: a veces los poderosos de la tierra son buenos y temen a Dios, otras veces no le temen. Juliano fue un emperador infiel a Dios, un apóstata, un pervertido, un idólatra. Los soldados cristianos servían a este emperador infiel, pero tan pronto como se planteó la causa de Jesucristo, solo reconocieron a aquel que estaba en el cielo. Julián les ordenó honrar a los ídolos y ofrecerles incienso, pero pusieron a Dios por encima del príncipe. Sin embargo, cuando los hizo formar filas y marchar contra una nación hostil, obedecieron instantáneamente. Distinguieron el maestro eterno del temporal y aún en vista del maestro eterno se sometieron a tal maestro temporal. 10. Los soldados cristianos servían a este emperador infiel, pero tan pronto como se planteó la causa de Jesucristo, solo reconocieron a aquel que estaba en el cielo. Julián les ordenó honrar a los ídolos y ofrecerles incienso, pero pusieron a Dios por encima del príncipe. Sin embargo, cuando los hizo formar filas y marchar contra una nación hostil, obedecieron instantáneamente. Distinguieron el maestro eterno del temporal y aún en vista del maestro eterno se sometieron a tal maestro temporal. 10. Los soldados cristianos servían a este emperador infiel, pero tan pronto como se planteó la causa de Jesucristo, solo reconocieron a aquel que estaba en el cielo. Julián les ordenó honrar a los ídolos y ofrecerles incienso, pero pusieron a Dios por encima del príncipe. Sin embargo, cuando los hizo formar filas y marchar contra una nación hostil, obedecieron instantáneamente. Distinguieron el maestro eterno del temporal y aún en vista del maestro eterno se sometieron a tal maestro temporal. 10. 25. Sabemos que, por un lamentable abuso de su razón, y más aún de su voluntad, el ateo niega estos principios. Pero, en una palabra, el ateísmo es un error tan monstruoso que nunca podría, digamos en honor de la humanidad, aniquilar en él la conciencia de las pretensiones de Dios y sustituirlas por la idolatría del Estado. 26. Así definidos los principios que deben regular nuestra conducta hacia Dios y hacia los gobiernos humanos, ningún hombre sin prejuicios podrá censurar a los católicos franceses y, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios, se esfuerzan por preservar una condición esencial para la salvación de su país, que encarna tantas gloriosas tradiciones registradas por la historia, y que todo francés tiene el deber de no olvidar. 27. Antes de cerrar nuestra carta, deseamos tocar dos puntos afines entre sí y que, por estar tan estrechamente relacionados con los intereses religiosos, han suscitado alguna división entre los católicos. Uno de ellos es el concordato, que para muchos años ha facilitado en Francia la armonía entre el gobierno de la Iglesia y el del Estado. Sobre la observancia de este pacto bilateral solemne, siempre fielmente guardado por la Santa Sede, los enemigos de la religión católica no se ponen de acuerdo, los más violentos de ellos desean su abolición, para que el Estado tenga total libertad para molestar a la religión católica. Iglesia de Jesucristo, por el contrario, otros, siendo más astutos, desean, o más bien pretenden desear, la preservación del concordato, no porque estén de acuerdo en que el Estado debe cumplir con la Iglesia los compromisos suscritos, pero únicamente para que el Estado se beneficie de las concesiones hechas por la Iglesia, como si uno pudiera, a voluntad, separar los compromisos contraídos de las concesiones obtenidas, cuando ambas cosas forman una parte sustancial de un todo. Para ellos, el concordato no sería más que una cadena forjada para trabar la libertad de la Iglesia, esa santa libertad a la que tiene derecho divino e inalienable. De estas dos opiniones, ¿cuál prevalecerá? No lo sabemos. Queríamos recordarlo solo para recomendar a los católicos que no provoquen una secesión interfiriendo en un asunto que es asunto de la Santa Sede. Para ellos, el concordato no sería más que una cadena forjada para trabar la libertad de la Iglesia, esa santa libertad a la que tiene derecho divino e inalienable. De estas dos opiniones, ¿cuál prevalecerá? No lo sabemos. Queríamos recordarlo solo para recomendar a los católicos que no provoquen una secesión interfiriendo en un asunto que es asunto de la Santa Sede. Para ellos, el concordato no sería más que una cadena forjada para trabar la libertad de la Iglesia, esa santa libertad a la que tiene derecho divino e inalienable. De estas dos opiniones, ¿cuál prevalecerá? No lo sabemos. Queríamos recordarlo solo para recomendar a los católicos que no provoquen una secesión interfiriendo en un asunto que es asunto de la Santa Sede. 28. No nos mantendremos en el mismo lenguaje en otro punto, concerniente al principio de la separación del Estado y la Iglesia, que equivale a la separación de la legislación humana de la legislación cristiana y divina. No nos importa interrumpirnos aquí para demostrar lo absurdo de tal separación, cada uno lo entenderá por sí mismo. En cuanto el Estado se niega a dar a Dios lo que es de Dios, por una consecuencia necesaria se niega a dar a los ciudadanos aquello a lo que, como hombres,
tienen derecho, ya que, sea agradable o no aceptarlo, no se puede negar que los derechos del hombre surgen de su deber para con Dios. De donde se sigue que el Estado, al faltar a este respecto el objeto principal de su institución, finalmente se vuelve falso a sí mismo al negar lo que es la razón de su propia existencia. Estas verdades superiores son proclamadas con tanta claridad incluso por la voz de la razón natural, que se imponen a todos los que no están cegados por la violencia de la pasión. Por lo tanto, los católicos no pueden ser demasiado cuidadosos al defenderse de tal separación. De hecho, desear que el Estado se separe de la Iglesia sería desear, por una secuencia lógica, que la Iglesia se reduzca a la libertad de vivir según la ley común a todos los ciudadanos. Es cierto que en ciertos países existe este estado de cosas. Es una condición que, si tiene numerosos y graves inconvenientes, también ofrece algunas ventajas, sobre todo cuando, por una afortunada inconsistencia, el legislador se inspira en principios cristianos y, aunque estas ventajas no pueden justificar el falso principio de separación ni autorizar su defensa. 29. Pero en Francia, nación católica en sus tradiciones y por la fe actual de la gran mayoría de sus hijos, la Iglesia no debe colocarse en la posición precaria a la que debe someterse entre otros pueblos, y cuanto mejor comprendan los católicos el objetivo de los enemigos que desean esta separación, menos la favorecerán. Para estos enemigos, y lo dicen con bastante claridad, esta separación significa que la legislación política es totalmente independiente de la legislación religiosa, más aún, que el poder sea absolutamente indiferente a los intereses de la sociedad cristiana, es decir, de la Iglesia, de hecho, niega su propia existencia. Pero hacen una reserva formulada así, tan pronto como la Iglesia, utilizando los recursos que el derecho consuetudinario concede al menor de los franceses, redoble su actividad nativa, hacer que su trabajo prospere, entonces la intervención del Estado puede poner a los católicos franceses fuera del derecho común y lo hará. En una palabra, el ideal de estos hombres sería la vuelta al paganismo, el Estado reconocería a la Iglesia solo cuando quisiera perseguirla. 30. Hemos explicado, venerables hermanos, de una manera resumida aunque clara, algunos, si no todos, los puntos sobre los que los católicos franceses y todos los hombres inteligentes deben estar en paz y unidad, para remediar, en la medida de lo posible, los males que afligen a Francia y elevar su grandeza moral. Los puntos en cuestión son, la religión y el país, el poder político y la legislación, la conducta a observar en relación con este poder y la legislación, el concordato, la separación de la Iglesia y el Estado. Abrigamos la esperanza y la confianza de que el esclarecimiento de estos puntos disiparán los prejuicios de muchos hombres honestos y bien intencionados, facilitarán la pacificación de las mentes y, por lo tanto, cimentarán la unión de todos los católicos para el sostenimiento de la gran causa de Cristo, que ama a los francos. 31. Qué consuelo para nuestro corazón animarlos a todos de esta manera y verlos a todos respondiendo con docilidad a nuestro llamado. Vosotros, venerables hermanos, con vuestra autoridad y con el celo iluminado por la Iglesia y la patria que tanto os distingue, daréis un apoyo capaz a esta obra pacificadora. Nos deleitamos en la esperanza de que quienes están en el poder aprecien nuestras palabras, que apuntan a la felicidad y prosperidad de Francia. 32. Mientras tanto, como prenda de nuestro afecto paterno, os concedemos, venerados hermanos, a vuestro clero y también a todos los católicos de Francia, la bendición apostólica. Dado en Roma, el 16 de febrero de 1892, año 14 de nuestro pontificado.